Hola, ¿qué tal? Ya estamos en la parte 2 de Jugando contra el Tiempo. Bien, después de haber hablado el marco general de lo que pensamos respecto al tiempo, después de haber hablado cómo estás jugando seguramente tu partido contra el tiempo, hoy vamos a continuar en este hermoso camino del descubrir cómo está tu relación con el tiempo. ¿Sí? Mi nombre es Estuardo Goytisolo González y ya estamos aquí en la parte 2 de Jugando contra el Tiempo. Muy bien, empecemos rápidamente con una primera tarea. Para eso te voy a pedir que hagas 2 ejercicios. Date la oportunidad. Busca un papel, un lapicero. ¿Lo tienes? Bien. Ahora que ya lo tienes, ese papel, lapicero, en una cara de ellas, escribe ¿cuáles son todas las actividades que hiciste el día de ayer? Detállalo, arriésgate a escribir detalladamente todas las actividades que hiciste el día de ayer. A ver, te voy a dar unos instantes para que rellenes tu papel de actividades del día de ayer. Segunda actividad. En el reverso, te pido que escribas las principales actividades que has realizado en esta última semana. A ver, escribe todas las principales actividades o las actividades más relevantes que tú crees han significado para ti en esta última semana. A ver, vamos, arriésgate. Te voy a dar unos 30 segundos más para que puedas rellenar ambas caras. Recuérdate que la primera cara es aquellas actividades que hiciste el día de ayer, muy minucioso por favor, y en la otra cara describe las principales actividades que hiciste la última semana. Bien, ¿ya lo tienes? Si es que no lo tienes, ponle pausa al video y acabas esta actividad. ¿Sí? Bien, ahora coge otro papel, un papel ya aparte, y ahora te voy a pedir que escribas con letras grandes, te voy a pedir que escribas las 3 metas o 3 sueños más relevantes de tu vida. Escríbelos. Te voy a dar el tiempo necesario para que lo escribas. Como ya te dije, ponle pausa al video y date el tiempo necesario para que escribas. ¿Listo? Muy bien. Por un lado tienes un papel, en ambas caras, una cara tienes las actividades detalladas del día de ayer, las actividades de la semana pasada, las más importantes, trascendentales que tú quieres mencionar. En el reverso ya tienes ahí tus actividades, en otro lado tienes tus 3 sueños o 3 metas más importantes de tu vida. Ahora te pido que evalúes si realmente tú estás siendo coherente. Y tú dirás, oye, Estuardo, ¿qué te pasa? Yo soy una persona coherente. A ver, vamos a ver si es cierto. Coherencia también tiene que ver entre lo que haces y lo que quieres. Marca todas las actividades que has realizado el día de ayer y marca también todas las actividades más relevantes que has realizado durante la semana pasada y te pido que lo asocies con las metas que te he pedido que tú realices. A ver, interrelaciónalo. Ponle una marca, ponle un número, ponle sueño 1, sueño 2, no lo sé, pero relaciónalo. Ahí, ¿qué estás descubriendo? ¿De qué te estás dando cuenta? ¿De qué te estás dando cuenta? ¿Estás siendo coherente entre las cosas que haces y las cosas que deseas? ¿Listo? ¿Ya hiciste la comparación? ¿Ya integraste tus actividades con tus metas y tus sueños? ¿Qué tanto estás haciendo día a día por tus metas y tus sueños? ¿Tienen relación? ¿Cómo te has sentido haciendo esa comparación de coherencia en tus actividades? Este ejercicio te permite justamente ver qué tan coherente estás siendo tú entre tus actividades y tus metas. Sigamos.
Recuérdate que tus sueños pueden ser aquel motivador que te impulse a generar una gestión adecuada de tu tiempo. O sea, ¿qué te digo? Si tus metas y tus sueños lo tienes bien claro, definitivamente vas a hacer lo necesario para que puedas gestionar tus tiempos de una manera muy adecuada, porque esos van a motivarte a que día a día puedas hacer una gestión adecuada, porque sabes que te interesa lograr tus metas y tus sueños. Si existen metas y sueños que de alguna manera tienen el interés de que tú estés cerca a ellos, te van a motivar y vas a hacer lo necesario para que todas tus actividades te impulsen a hacer eso que tanto quieres. Bien, hoy te he traído en esta segunda parte de este video el grandioso método de Eisenhower. Este método en muchas oportunidades me ha permitido dilucidar mis actividades, mis tiempos, para poder hacer una gestión adecuada en los proyectos. Y también, obviamente, sirve muchísimo para tu plan de vida, para tu plan de actividades, para tus actividades diarias, para tu orden, para tu organización. Este método te permite eliminar las tareas repetidas. Uno, te permite eliminar las actividades o tareas repetidas. Te permite discernir o separar entre lo importante y lo urgente. Te permite además aprovechar al máximo tu día en las cosas que generen trascendencia en tu vida. Así que veamos de qué se trata este método. Primero, quiero preguntarte y quiero decirte qué es importante en tu vida. ¿Qué es importante? Para mí, por lo menos, las actividades importantes son aquellas que tienen alto impacto en mi vida, alto impacto en las actividades que estoy realizando para con mi vida y alto impacto para con esas metas que tanto quiero. Permanecen permanentemente en mi recuerdo y en el tiempo porque son actividades que perduran y lo tengo muy consciente en mi mente. Esa es en primera instancia la definición de una actividad importante. Ahora bien, ¿qué son las actividades urgentes en tu vida? Ponte a pensar, ¿cuáles son esas actividades muy urgentes en tu vida? Las actividades urgentes en tu vida son aquellas que requieren atención inmediata y además hacen que lo importante se haga posible. Entonces ya tenemos dos definiciones, importante y urgente. Importante podríamos decir que son aquellas, por ejemplo, actividades. Es importante cumplir una meta, es importante hacer mantenimiento al carro, es importante de repente acabar tu maestría, es importante hacer una certificación, sí, para especialización en tu carrera profesional, es importante que de repente pintes tu casa, muy importante seguramente. Sin embargo, en el otro lado tenemos las actividades urgentes. Por ejemplo, son aquellas que sí o sí necesitas hacer para que puedas tener el resultado inmediato y no tengas un impacto grande. Por ejemplo, tienes un dolor intenso aquí y es urgente que vayas al médico para que te revise qué te está pasando, porque podrías tener consecuencias muy graves si en caso no tomas algún tipo de revisión o decisión. Es muy urgente, por ejemplo, que pagues los impuestos porque hoy es el último día, de lo contrario vas a tener sanciones legales, de lo contrario puedes tener sanciones económicas y el deterioro de tu empresa de repente se va a ver afectado. Por lo tanto, es urgente que cumplas esa actividad. Es urgente de repente que vayas a recoger a tu hijo porque a las 2 de la tarde sale del jardín. Es urgente, es las 5 para las 2 y es urgente y tienes que ir corriendo porque de lo contrario puedes generar algún tipo de inconveniente en él como niño, por ejemplo. ¿Sí? Así vamos a ir viendo cuáles son algunos ejemplos para que tú puedas tener bien claro entre lo importante y lo urgente. Y bueno, como tú verás, aquí estamos viendo algunos cuadros, pues, ¿no? Donde por un lado tenemos desde lo menos importante hasta lo más importante y por otro lado tenemos desde lo menos urgente hasta lo más urgente. Ese es un análisis, creo yo, que te va a permitir hacer
claramente tu desarrollo de este cuadro. ¿Listo? Veamos entonces este cuadrante de Eisenhower. Muy bien. Entonces, por un lado, recuérdate, tenemos desde menos urgente hasta más urgente, y por otro lado tenemos desde menos importante hasta más importante. Entonces, veamos este primer cuadrante, donde se juntan lo urgente con lo importante. Lo más importante con lo más urgente, cuando se juntan, definitivamente necesitas hacerlo ya. Ya, es este momento, es donde de repente las papas queman, donde de repente es una bomba de tiempo, de repente está a punto de explotar, en este caso tus eventos, tus situaciones, tu vida inclusive. Por lo tanto, necesitas hacerlo ya, como dice este cuadrante. ¿Sí? Entonces, ahí, como ya te decía, son las actividades muy urgentes donde no hay mayor posibilidad de tiempo. Tienes que hacerlo tú inmediatamente y de manera urgente y de manera muy importante. Por ejemplo, alguien me dijo, le llaman por teléfono y le dicen, ya está por nacer tu hijo. Entonces, ¿es urgente? Sí. ¿Es importante? Sí. Tienes que ir corriendo para que tú puedas estar en ese encuentro con tu hijo. Necesitas hacerlo ya. Es urgente, por ejemplo, y es muy importante probablemente ir a recoger a tu madre o ir a llevar a tu madre al aeropuerto porque va a viajar. Es urgente porque necesitas cumplir el horario establecido por, en este caso, la línea de aviación. Y es importante también porque ella, si no, de repente pierde el vuelo. Por lo tanto, se unen tanto lo urgente como lo importante, así que tienes que hacerlo ya. Ya, no hay tiempo de espera. ¿Listo? Nos vamos al siguiente cuadrante donde se juntan lo menos urgente y lo más importante. Como ya te decía, de repente es un diplomado, una especialización, de repente es hacer el mantenimiento a tu carro. Es muy importante, pero no es tan urgente, por lo tanto puedes planificarlo, por lo tanto puedes agendarlo, por lo tanto puedes calendarizarlo, hacer un plan de actividades para que a mediano, corto o largo plazo puedas cumplir esas actividades, esos planes, esas metas. Aquí nos encontramos en una parte crucial y vital porque estas son las que seguramente se alineen puntualmente a eso que tanto te genera impacto positivo a tu vida. Aquí está lo más relevante, así que aquí tienes que centrarte a darle el tiempo necesario a planificar paso a paso cada actividad y tengas bien mapeado, bien claro todo lo que tienes que hacer. Para ello te pido que hagas una lista de cada una de esas actividades que son importantes, que no son tan urgentes, pero son vitales para tu vida a mediano, corto o largo plazo. Entonces, una vez que has hecho una lista, los has agendado, dale prioridad, ponle colores si tú quieres. Eso te va a ayudar bastante a que tú tengas bien mapeado qué es lo que vas a hacer primero, segundo, tercero y así sucesivamente. Muy bien, entonces ahora nos vamos con lo más urgente y lo menos importante. ¿Cuál será aquello más urgente y menos importante? Por ejemplo, hacer un depósito al banco. Sí, probablemente sea urgente porque tienes que pagar una cuota, pero no es tan importante que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque puedes hacer una transferencia, puede ser de que puedas pagar mañana con un poco de demora, o de repente puede ser que delegues a alguien para que esa persona pueda depositarlo, porque no necesariamente tú puedes hacerlo, no necesariamente tú necesitas hacerlo. Otro ejemplo, por ejemplo, son las actividades de menor necesidad que tú estés presente, que tú lo hagas, pero que si es urgente que se cumpla, si es urgente que esa actividad sea cumplida a cabalidad. Por ejemplo, pagar la luz. Por ejemplo, de repente llevar un documento. Todas esas actividades pequeñas que te quitan tiempo, pero que sí tienes que cumplirlo sí o sí, delégalo, entrégale a alguien para que lo haga, dale la seguridad, suelta las cosas. Mucho tiene que ver con tu forma de ser, cuando tú quieres abarcar todo eso, cuando tú quieres cumplir todas esas actividades que finalmente no generan mayor impacto en tu vida. Sí son necesarias definitivamente, son necesarias cumplirlas.
¿Sí? Entonces, por ejemplo, lavar tu carro. A muchos les gusta lavar el carro, está muy bien, pero si eso te está demandando tiempo y hay otras actividades que están ahí abrumándote, pues manda a lavar tu carro. Y eso te va a permitir un tiempo adicional para que tú puedas dedicarlo en ese espacio de tiempo a otras cosas que sumen a tu vida. ¿Ya? Entonces, ahora nos vamos ya al cuarto cuadrante. Este cuarto cuadrante son los cuadrantes donde se encuentran el menos urgente y el menos importante. Menos urgente, menos importante. ¿Cuáles serán? Son aquellas actividades que te jalan, que te quitan tiempo, que no importan en tu vida, pero que están ahí permanentemente. De repente son pedidos de algunas personas, de repente son distracciones, de repente es ver la tele, de repente es ver un partido de fútbol, que para ti no es urgente, no es importante, pero quieres hacerlo porque te mantiene ocupado. Pero será una lista innumerable de actividades que seguramente te van quitando bastante tiempo, te van abrumando, te van consumiendo. Y obviamente lo peor de todo es que tú vas orientándote muchísimo a esas cositas que te encanta que te tengan activo supuestamente. Bueno, hazlo una lista bien grande, haz esa lista bien grande de cosas menos urgentes y menos importantes, tenlo en tu gaveta, ahí a un costado, y si es posible, algunas, deséchalos, realmente deséchalos. Y tenlos ahí guardados. Si se convierten en importante, urgente, van a saltar. Solitos van a saltar. Por el momento, déjalos ahí. Entonces, tenemos los 4 cuadrantes. El hazlo ya es probablemente la actividad en rojo, la más trascendental. Las actividades, delégalo. Posiblemente le podríamos poner un color amarillo. Lánzalo a otras personas. Y verde son las actividades de agendamiento, de calendarización, de planeamiento. Las verdes son las más importantes seguramente y trascendentales en tu vida. Y bueno, aquellas que les hablamos de desecharlo son las actividades negras, oscuras, que solamente te arrastran y te consumen el tiempo día a día. Tenemos los 4 cuadrantes, es una gran tarea, te invito a que lo hagas. Y céntrate en esa partecita en rojo, fíjate. Céntrate en esa partecita en rojo y te vas a dar cuenta que va a ir mejor tu gestión de las actividades. Entonces, les voy a redondear ya todo lo que les he hablado bajo los criterios de este modelo. Primero, es recomendable usarlo de manera semanal. Por lo menos eso me ha funcionado muchísimo. ¿Podrías utilizarlo mensualmente? Sí, pero hoy con este mundo tan cambiante, tan dinámico, personalmente recomiendo que sea de manera semanal. Haz tus controles de manera semanal, también los sábados por la tarde o en la mañana. Date un tiempo para controlar, haciendo un checklist si cumpliste todas esas actividades del cuadrante urgente y muy importante, donde te dicen hazlo ya, eso tienes que haberlo acabado todas. ¿Cuáles son aquellas que delegaste? Tienes que haber delegado, repartido toda la semana todas esas actividades y haberlo cumplido cada una de las actividades que te pidieron que tú la delegues. Y el otro tema, el planteamiento de calendarización. Ahí tienes que centrarte y ver si las subactividades se han ido cumpliendo y cómo van tus avances. Y obviamente ni te fijes en esa actividad oscura, no es nada que de repente tú tengas que ni siquiera revisarlo semanalmente. Luego, al inicio de la semana, los lunes, te invito a que hagas tu plan. Ya tienes tu cuadrante, nuevo cuadrante para la semana. Pon las actividades urgentes para esa semana. Pon las actividades en amarillo, las que vas a delegar para esta semana. Y pon las actividades en verde como parte de tu plan que están todavía en movimiento. Y las que de repente por ahí tienes que incorporar a desecharlas, anótalas también, para que vayan a ese gran repositorio de actividades que necesitas desecharlo sí o sí. Este cuadrante, recuérdate que es dinámico. ¿Por qué? Porque tu vida es dinámica, porque tu vida es bastante dinámica. El mundo en general es dinámico. Se mueven las actividades de un lado para otro. Probablemente algunas que delegaste y de repente no cumplieron bien, probablemente puedan saltar a urgente. O de repente algún plan
o alguna actividad que estuviste agendando y se estuvo postergando y postergando, también pueden pasar urgente. Así que mucho ojo con las actividades urgentes y muy importantes, hazlos ya, y también ten mucho ojo con las que delegas y ten mucho ojo y permanente ojo sobre las actividades que estás agendando. ¿Listo? También, hasta aquí, te quiero pedir que hagas esa tarea. Haz tu cuadrante bajo estas indicaciones ya. Así que es una gran tarea para que tú, después de hacer eso, lo practiques y lo lleves a tu día a día. Y me comentas, escríbeme y me vas comentando cómo te está yendo, qué hacer. De repente, si tú quieres, tenemos una conversación. Por otro lado, tengo también otra herramienta. Esta para mí ha sido muy vital para entender y comprender el pensamiento de las personas, el pensamiento de la gente en general, incluyéndome. Es la famosa ley de Parkinson. Y esta ley del Parkinson nos lleva a una forma, a una conducta de las personas, a un estilo de vida inclusive, que de repente muchos de nosotros adoptamos en el paso del tiempo. Utilizaremos todo el tiempo planificado posible, nos dice la ley de Parkinson. O sea, tú dirás, ¿utilizamos todo el tiempo planificado posible? Pues sí, tú hazte un plan de 10 días para una actividad específica y lo haces en 10 días, por decirlo así, asumiendo que cumple los 10 días. La misma actividad le pones 15, lo vas a hacer en 15. La misma actividad lo pones en 5, lo vas a hacer en 5. Por lo tanto, eso dice la ley de Parkinson. Otro tema que menciona la ley de Parkinson es: los últimos días serán los de mayor esfuerzo. Ojo ahí. Ya sea 5, ya sea 10 o ya sea 15 días para una misma actividad, la concentración de esfuerzo va a estar en el último tramo de tu tiempo restante. Interesante. ¿Por casualidad te pasa eso? Cuanto más largo sea el plazo, mayor tendencia tendremos hacia los últimos días. Por lo tanto, tenemos una curva un poco compleja ya al final asociada al tema de esfuerzo. Entonces, para eso te traigo este gráfico, donde analizamos esfuerzo versus tiempo. Y ahí vamos a ver qué tan importante es analizar el tiempo versus el esfuerzo. Menor esfuerzo a mayor esfuerzo, menor tiempo a mayor tiempo. Entonces, tenemos la primera situación. Los primeros días de todo ese largo plazo que tú tienes para cumplir una actividad, prácticamente no hay avance. Es mentira eso si es que tú dices hay avance. Para nada. Según esta ley, no haces absolutamente nada o haces muy poco de tus actividades. Ya a la mitad del tramo, pasando un poco hacia las 2/3 partes de tu tiempo, empiezas a hacer lentamente tus actividades, como que empiezas a correr, como que empiezas a avanzar, calientas motores, avanzas poco a poco tus actividades. Y ya en el último tramo, que podríamos decir la tercera parte final ya, recién haces tu máximo esfuerzo, aceleras todas las actividades y definitivamente, si es que lo cumples, pues te aplaudo y está muy bien. Y seguramente sí lo cumples, pero haces un esfuerzo máximo y se repunta tu esfuerzo al máximo y tu tiempo está al tope prácticamente para que cumplas esa actividad. Y obviamente, ¿qué pasa? ¿Qué creen que pasa? Cuando te comportas de esa manera, cumples o eres efectivo con tu meta, pero tu calidad disminuye. Pues muchos dirán, bueno, pero lo cumplí. Sí lo cumpliste, pero la calidad de tu entregable final, ¿cómo habrá sido? ¿Cómo habrá sido la calidad de tu vida esa última semana? ¿Qué consecuencias habrá traído en tu vida ese último tramo de tu trabajo, de tu entrenamiento, de tu esfuerzo? ¿Cómo te habrás sentido? Probablemente esa emoción que te ha generado ese último tiempo es de estrés, de angustia, de rechazo al mundo, porque estabas atareado en esa última semana, pues.
Eso lo vemos normalmente, por ejemplo, ya que te he comentado, en el mundo de la banca. Los analistas corren normalmente pues en la última etapa, en el último tramo, porque saben que les van a controlar. Pero bueno, lo mismo me ha pasado en el tema de los proyectos. Si yo tenía un proyecto de 3 meses y lo dejaba así, pues veía una curva de esa manera. Esfuerzo máximo en el último tramo y al inicio como que un desánimo, un soltar tus actividades porque tu subconsciente sabe que todavía tiene un tiempo holgado. Ojo ahí. ¿Sí? Espero que me haya dejado entender con este gráfico y espero también que lo apliques. Ahora te voy a dar algunos tips para afinar esta ley. Entre más corto sea el tiempo asignado a una meta o actividad, mayor será el tiempo que le dediquemos. En otras palabras, lo que te voy a recomendar es de que si tú tienes proyectos muy largos, divídelo en etapas para que puedas tener controles muy inmediatos, controles muy cortos y no puedas estar esperando al final el resultado todavía. Si no tenemos fecha de entrega, ponle fecha. Si alguna actividad, alguna meta, no sabes cuándo terminas, ponle fecha. Es una gran recomendación y te va a evitar que estés en un periodo de relajación. Cuando tu cerebro escucha una meta y no escucha tiempo, definitivamente se relaja porque no hay caducidad en este reto que te está dando. Tu subconsciente sabe que no hay presión. La presión hace que se mueva, se agite tu cerebro. Subconscientemente trabajamos de esa manera. Si no hay presión, pues definitivamente no hay avance. Recuérdate eso. Cuando estás trabajando bajo esta ley que nos dicen, la ley de Parkinson, salen las N cantidades de excusas y pretextos para recién iniciar el momento ideal. Ya mañana ya inicio, mañana, ahora sí. Pero mañana no llega. Pasado, ya, vamos. Esta semana sí, todavía falta. Hay tiempo. Salen N excusas. O de repente, no, tengo otras actividades, lo hago la siguiente semana. Nos dejamos llevar por las N excusas porque sabe tu subconsciente que hay todavía un tiempo. Dejamos de ser productivos, recuérdate, porque el máximo esfuerzo en la última etapa serás productivo esa parte, pero las otras 2/3 partes para nada está siendo productivo. Entonces, ya que se está dejando de ser eficientes, muy a pesar de que estamos siendo efectivos. Tú, al hacer esta curva, las 2/3 partes para nada eres eficiente. Recién en la última parte seguramente podrías ser eficiente porque haces tu máximo esfuerzo con todos los recursos necesarios y ajustas también eso, pero inclusive ahí probablemente desbordan tus recursos y dejas de ser eficiente. Terminas siendo efectivo, sí, pero para nada productivo, A veces inclusive dejamos de ser efectivos complicando de mayor manera nuestros resultados. O sea, si bien es cierto, la gran mayoría es efectivo porque cumple su meta, pero ahí hay un detalle. No está siendo efectivo, ¿en qué sentido? Probablemente en tus tiempos llegas a coger 2-3 días más, una semana más, de repente se incrementan tus costos, de repente deterioras tu salud, por lo tanto no estás siendo efectivo con tu salud, no estás siendo efectivo con tu familia, porque tu familia se ve afectada, porque tu estrés, tu angustia, tus ánimos están terribles. La calidad de los resultados se reducen cuando el esfuerzo solo es al final, recuérdate eso. Entregas por entregar probablemente y no le das el toque de calidad necesaria para eso que tanto esperas. Entonces, ¿qué hacer? Aquí te traigo algunos tips. ¿Qué hacer ante esto que seguramente te pasa, me pasa y nos pasa a muchas personas? Primero, ponte fechas límites si no las hubiese. Recuérdate eso. Realiza un plan de trabajo semanal con controles semanales. A mí me ha resultado muchísimo los controles semanales. Realiza controles periódicos muy cortos. A eso me refiero con los controles semanales. Esos controles semanales te va a ayudar muchísimo, recuérdate eso, porque te va a dar tiempo de controlar lo que tú hayas planificado en esa semana y tus picos van a ser de esta manera, ya no van a ser así, van a ser así.
Y eso te va a permitir tener mejores controles, avanzar permanentemente, no estar esperando a último minuto, y vas a ver que vas a tener los resultados esperados. Realiza ajustes en caso existan retrasos. Cuando tú ves que los sábados no estás teniendo resultados, probablemente tengas que ajustar y hacer cumplir de manera estricta tus propias actividades. Y eso tiene que ver contigo mismo. Tú tienes que comprometerte con esas actividades que tú planificas. De lo contrario, de nada habrá servido. Si tienes plazos muy extensos, recuérdate y te reitero, los planes o proyectos muy holgados se tienen que partir. Los elefantes se comen por partes. Y eso a mí me ha resultado extraordinariamente. Mis metas personales los divido en partes. Y obviamente estoy llegando a mis metas de manera personal y de manera efectiva y eficiente. ¿Sí? Bueno, ¿qué más te invitaría a hacer? El viaje más largo del mundo, recuérdate, se inició ¿cuándo? Dando el primer paso. El viaje más largo del mundo se inició dando el primer paso. Así que dale el primer paso, inicia ese plan, inicia esa actividad. No esperes a último minuto. Cuando tú das el primer paso, ya estás dando ese gran paso para que te acerques más y más a tus metas personales. Establece actividades diarias, porque lo mismo, si estableces actividades semanales y no controles diarios, pues probablemente tengas el mismo efecto semanalmente, curvitas pequeñas hacia el final de los jueves o viernes. No, date actividades diarias para que tú sientas que de repente estás avanzando, y si es posible, haz un check diario por las noches de todas esas actividades que te estás poniendo. Deja de medir tu productividad en base a que si estás ocupado. Recuérdate, te reitero y te voy a reiterar durante todo este video, el hecho de que tú te sientas ocupado no quiere decir que estás siendo productivo. La única manera de medir si estás siendo productivo es de que si tú estás siendo efectivo con tu plan y estás siendo eficiente con los recursos. Ahí sí te creo que estás siendo productivo. Ahí sí te creo. Entonces, date cuenta que dejes de lado si estás ocupado o no estás ocupado. Eso no es un indicador para nada en este tema que te estoy comentando. También, otro tema importante es que tienes que evaluar claramente entre lo urgente y lo prioritario. Eso es muy importante, que también la ley de Parkinson nos dice y nos reitera, al igual del método de Eisenhower. Lo mismo nos dice la ley de Parkinson. Separa claramente tus actividades urgentes y tus actividades prioritarias. Te van a aparecer muchísimas excusas. No tengo tiempo, no lo estás gestionando correctamente. Seguramente algunos momentos te dirás. Cuando dices no tengo tiempo, recuérdate, no es que no tengas tiempo, no lo estás gestionando correctamente. O de repente, si dices no tengo tiempo en esa semanita, respóndete, o te falta organizarte. Es bueno que hables o cambies también tu lenguaje en ciertos momentos. Los gastos que realizas siempre intentarán cubrir los ingresos que tienes. ¿Sí? La ley de Parkinson también habla, por otro lado, asociando también el tiempo con el dinero. Y es por eso que dicen, los gastos que realizas siempre intentarán cubrir los ingresos que tienes. ¿Te has dado cuenta que cuando tú ganabas 1,000 soles, tus gastos estaban bordeando los 1,000 hasta un poco más? Cuando te aumentaron de sueldo 1,500, tus gastos estaban también por 1,500 y algo más. Y te suben a 2,500 y tus gastos van a estar ahí. Así que date cuenta que los gastos tienen que ser controlados. En teoría, tus gastos deberían mantenerse en mejor de los casos y tus ingresos seguir sumando para que esa gran diferencia se convierta en un ahorro, por ejemplo. Estamos hablando ahí a partir del dinero. Lo mismo te diría a partir del tiempo. Aplica lo mismo, ese mismo criterio por el lado de tu tiempo. Situación crítica se va a estar dando cuando de repente tus gastos están por encima de tus ingresos. ¿Qué pasa? Te endeudas. Y lo mismo te pasa con el tiempo. Si tienes 24 horas y calendarizas con 28,
pues definitivamente vas a colapsar. Y ahí es donde vas a estar abrumado, estresado, vas a estar muy tenso y te vas a enfermar emocionalmente seguramente. Y vas a estar en deuda con tu tiempo. Vas a estar dejando actividades, vas a estar acumulando actividades, más actividades van a estar siendo urgentes y ya me imagino cómo estarás, ya me imagino. Entonces, como bien te decía, Parkinson también habla del dinero. Cuando dices, no me alcanza el dinero, mira que estamos cambiando el lenguaje, ahora estamos hablando del dinero. Cuando dices, no me alcanza el dinero, estás diciendo, no estás gestionando bien tu dinero. Así concretamente y claro. Porque tú deberías de tener el dinero y gastar en base a lo que tienes el dinero. Y ahí tranquilamente vas a estar manejando en equilibrio tus ingresos con tus gastos. Entonces no es que te falta o te sobra dinero. Simplemente gestiona tus ingresos con tus gastos. Te traigo 3 alternativas. La primera, reduce tus gastos. Es una gran alternativa. Es una gran alternativa reducir tus gastos, ver qué gastos son innecesarios. Hoy con la pandemia, por ejemplo, se han reducido muchos gastos. Por ejemplo, las salidas los fines de semana, los días de película, de repente las comidas por la calle. Hoy en día, bueno, ya se está reincorporando, pero se ha ido reduciendo esos gastos. Increíblemente hemos reducido gastos, pero, la idea es de que eso lo utilicemos en nuestro bienestar y eso se convierte en un hábito. Sería una gran idea. Otra alternativa, genera más dinero para mantener tus gastos. O sea, tengo aquí mis ingresos, acá tengo mis gastos, genera más dinero, pero mantén tus gastos. Y si esto sube, tranquilamente la diferencia se va a convertir en ahorro. Y el tercero, sigue viviendo así y sigue hundiéndote. ¿Con esto qué quiere decirte? Si tú sigues teniendo tus ingresos por aquí y tus gastos así, y te encanta vivir así, sigue. Y te vas a dar cuenta que al poco tiempo te va a pasar factura. Ahora, estos 3 temas, estoy completamente seguro que tienen el mismo comportamiento con el tiempo. Lo mismo te pasa. Porque la ley de Parkinson dice, tu comportamiento en el dinero será tan igual con tu comportamiento con tu tiempo. Hazte una comparación. Veamos si es cierto. El dinero tiene probablemente el mismo comportamiento del tiempo porque probablemente sea nuestra naturaleza como seres humanos. Y cuando te hago esta reflexión, ¿qué dices al respecto? ¿Cómo te va cuando haces esa comparación? Escribe un comparativo y veamos qué sucede. ¿Te parece? Haz una conclusión. Haz tu propia conclusión. ¿Cómo es tu vida? Con eso no te estoy diciendo que todos van a vivir de esa manera. Haz tu propia conclusión. A ver, vamos a ver si funciona o no esto que te estoy diciendo. Eso que nos ha comentado la ley de Parkinson, el método de Eisenhower. A ver qué funciona. De repente no funciona en ti, perfecto. Pero saca tu conclusión. Es muy importante que lo apliques. Un tema que de pronto nos lleva a redondear ya esta última parte, de esta segunda parte, es ¿qué ganas cuando te llevas el tiempo al extremo? ¿Qué ganas cuando te llevas el dinero al extremo? ¿Qué es lo que ganas? ¿Te has preguntado qué ganas? ¿Qué ganas cuando de repente tienes una meta, tienes un plan, tienes tiempos y tus esfuerzos se van al final? Pregúntate, ¿qué ganas? ¿Por qué ese comportamiento? Es bueno que reflexiones. ¿Qué hay detrás de ese comportamiento que tú tienes? Que el mundo tiene. Pero ahora especialmente tú. ¿De dónde viene ese comportamiento que estás teniendo? Cuando te digo qué ganas, también te pregunto, ¿qué crees que estás perdiendo? ¿Qué estás perdiendo? Te aseguro que estás perdiendo muchísimas cosas. A veces pierdes salud, a veces pierdes amistades, a veces pierdes familia. Entonces ya para finalizar esta segunda parte,
te decía que también necesitas ser coherente entre tu cuerpo, tu pensamiento, tus emociones y obviamente tu lenguaje. Entonces necesitas comprometerte a cambiar también tu lenguaje si quieres mejorar tu relación con el tiempo y con el dinero. Hoy en este video no estamos hablando del dinero en su integridad, solamente estamos cogiendo una partecita para integrarlo con el tiempo. Entonces, recuérdate, y esto vamos a redondear, cuando digas no tengo tiempo, cámbialo y di necesito organizarme. ¿Qué más puedo hacer para cumplir mis obligaciones en este tiempo que tengo? Comprométete a cambiar tu lenguaje. No tengo dinero. Cámbialo. ¿Qué puedo hacer para tener más dinero? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me está faltando para hacer y cumplir esas metas a partir del dinero? Cuando cambia tu lenguaje, definitivamente generas cosas distintas en tu mundo, cosas diferentes en tu entorno. Entonces, otro tema que también me encanta hablar es cuando tú dices, ¿quiénes realmente necesitan tiempo? ¿Te has preguntado? ¿Quiénes realmente, a ver, desde el lenguaje, así contextualmente, quiénes realmente ya no tienen tiempo? A ver, ¿quiénes realmente ya no tienen tiempo? A ver, te dejo reflexionando 10 segundos. ¿Quiénes realmente ya no tienen tiempo? Sí, pues. Uno, las personas que ya están agonizando. Otros, los que ya están muriendo. Ya no tienen tiempo. Entonces, si tú me dices, no tengo tiempo, cuando dices no tengo tiempo, ¿será que en el fondo tu subconsciente está entendiendo que no tienes vida, que se está acabando la vida en tu vida? Ten cuidado. Los que me conocen, a mí me encanta hablar sobre la interpretación de tu lenguaje. Y esto es una forma de hablarte subconscientemente a ti mismo y responderte, oye, si no tengo tiempo, no tengo vida. Y si no tengo vida, ¿para qué vivir? Probablemente estés sobreviviendo. Todo lo que puede generar cuando tú cambias tu lenguaje. Date cuenta. Por otro lado, quiero comentarte ya con esta última parte que todo lo que estamos viendo en el método de Eisenhower, en la ley de Parkinson, y tú lo llevas a la práctica, por lo menos haz la tarea, te pido que hagas tus conclusiones. Y de la misma manera, así como lo vimos en el video parte 1, ahora también te invito y te reto a que lo hagas. Y me llames o me escribas y me digas, Estuardo, quiero que me expliques, o mira cómo he desarrollado mi cuadro. Y podremos hablar con mayores detalles para poder dar ciertos afinamientos, o de repente, ¿por qué no?, a potenciar eso que tú habías realizado. ¿Listo? Bueno, aquí estamos terminando la segunda parte de nuestro video jugando contra el tiempo, así que te invito al siguiente video, la tercera parte, jugando contra el tiempo. ¿Listo? Así que tienes tareas, cúmplelas, nos estamos viendo. Chao.